Continuamos con la parte octava en la que vamos a ver lo que sería el tercer elemento fundamental de la lógica formal, que es el raciocinio o silogismo. Después de haber visto el concepto y el juicio. ¿Qué es el raciocinio o silogismo? Partamos de la definición. Luego vamos a ver sus partes principales y las 4 reglas con las que Aristóteles dice que funciona el racionalismo o silogismo, que tienen pues ahí esquemáticamente, ahora las vamos a explicar. El raciocinio o silogismo es la operación mental mediante la que el intelecto, a partir de 2 o más juicios, que es lo que hemos visto anteriormente, que nosotros sabemos que son verdaderos, a partir de ellos conoce la verdad de otro juicio. A partir de 2 o más juicios verdaderos, conoce la verdad de otro juicio. Por lo tanto, el raciocinio o discurso o silogismo es un movimiento que va desde lo desconocido a lo conocido, de lo implícito a lo explícito. Aristóteles es el que lo llama silogismo, en un sentido tan amplio que prácticamente abarca todos los razonamientos. Y así lo define él en su obra Primeros Analíticos. Silogismo es un discurso en que, por el hecho de poner unos datos, resulta necesariamente uno distinto de los puestos anteriormente, por el hecho de haber sido puestos. Las proposiciones de que se parte se llaman antecedentes o premisas, y la proposición que se deriva de ellas es el consecuente o conclusión. Antecedente o premisas y consecuente o conclusión. Y eso es la materia del juicio del raciocinio o silogismo. Sería, por tanto, la materia, repito, las proposiciones de las que se parte y la proposición que se deriva de ellas. ¿Y cuál sería la forma? Pues la forma del razonamiento, del raciocinio, del silogismo, como quieran llamarlo, la forma es precisamente la consecuencia, se denomina así, consecuencia. Cuidado porque a veces podemos equivocarnos y decir, no, pero la consecuencia es lo que se deriva. No, eso se llama consecuente o conclusión. ¿De acuerdo? En la lógica formal, la consecuencia, repito, que es la forma del razonamiento, es la que nos ayuda a sacar de los antecedentes una conclusión. A eso se llama consecuencia. Y es la forma de un silogismo. No se debe, insisto, confundir el consecuente, que es la materia del razonamiento, con la consecuencia, que es la forma. Solo si hay consecuencia, si hay un razonamiento, hay silogismo. La lógica formal, y aquí pues damos otro paso más en este acercamiento, una definición cada vez más precisa de lo que es la lógica formal. Fíjense cómo hemos ido poco a poco desde el concepto que tenía que ser universal, cómo hemos visto luego que hay que acabar en proposiciones. Pues ahora vamos a dar ya el paso, si quieren, definitivo. La lógica formal tiene por objetivo la consecuencia, no el consecuente, cuidado, no la conclusión, sino la consecuencia, cómo yo derivo de un antecedente esa consecuencia, ese consecuente, perdón. Pues la manera en que lo derivo, que es la consecuencia, es el objeto formal de la lógica. Y su finalidad, por tanto, es formular reglas que garanticen la exactitud de la consecuencia, de la operación mental. Incluso, fíjense, aunque sean falsas el antecedente y el consecuente. Eso a la lógica formal no le interesa en principio, claro, si son verdaderas mejor. Pero lo que es importante, lo que realmente determina la lógica formal es que la consecuencia, el proceso mental por el que yo saco esa conclusión,
Eso sí que tiene que ser verdadero. Al contrario de la lógica material que se ocupa de la verdad de las proposiciones, la formal solo considera el procedimiento, la corrección de las consecuencias o inferencias. Y de ahí vienen las 4 reglas de la argumentación, que si las seguimos, pues será una argumentación, una inferencia correcta, y si no, pues lógicamente es incorrecta. Son las siguientes, y son las que regulan la argumentación para decirnos si hay una consecuencia correcta o no. La primera, si el antecedente que llamamos A lo vamos a llamar, o sea, el antecedente A, el consecuente es B, y esta línea sería la consecuencia, que es el procedimiento por el cual infiero de aquí esto. Repito, el antecedente A, el consecuente B, y esta es la lógica que llamamos consecuencia. Lo tenemos todo claro, ¿verdad? Antecedente, consecuente. Pues fíjense cómo funcionan estas 4 reglas que, insisto, son las que nos indican si estamos obrando y haciendo un silogismo lógico o estamos, por el contrario, con un raciocinio equivocado. Si el antecedente es verdadero, el consecuente necesariamente es verdadero. Si el consecuente, lo que me ha salido al final, el resultado final, es falso, por eso aquí pongo negativo, el antecedente es falso. Si el antecedente, de donde yo saco el consecuente, la conclusión, ¿no? Porque eso es confuso aquí, la conclusión es el procedimiento, el raciocinio. Si el antecedente es falso, el consecuente Es falso. falso o verdadero. Ahora lo vamos a ver. Y si el consecuente es verdadero, B es verdadero, el antecedente puede ser falso o verdadero. De estas 4, las más importantes se reducen a la primera y a la tercera. Estas son las verdaderamente importantes. Y la fórmula tradicional es la siguiente. Ex vero, que sería la primera, ex vero non sequitur nisi vero. De lo verdadero solo se puede sacar lo verdadero. Sin embargo, ex absurdo sequitur quod libet. De lo falso, ex absurdo, de lo que no tiene sentido, se puede sacar cualquier cosa. Vamos a ponerle rostro a esto, porque alguno dirá, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Porque además, fíjense que estos son leyes. Yo lo he llamado reglas, pues en realidad no son reglas. Vamos a corregir. Estos son leyes. Porque no tienen excepción. Son principios de la lógica, son evidentes, no susceptibles de demostración. Solo podemos comentarlas para subrayar su evidencia, pero no tienen ningún tipo de manera de contradecirlas. Vamos a ver un ejemplo de cómo de lo falso puede seguirse también lo verdadero. Vamos a hacer este silogismo, ¿no? Que es el que hacía Aristóteles. Toda piedra es animal. ¿Eso qué es? ¿Es un antecedente falso o verdadero? Falso. Ahora bien, viene aquí lo que infiero, la consecuencia. Ahora bien, todo hombre es piedra, que sería el consecuente. Todo hombre es piedra. ¿Eso es falso o verdadero? Falso. Conclusión. Por lo tanto, todo hombre es animal, que sería la consecuencia. El antecedente es toda piedra es animal. Ahora bien, todo hombre es piedra. Conclusión. Por lo tanto, todo hombre es animal. ¿Eso qué es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. De un absurdo sequitur alium. Puede seguirse cualquiera. Verdadero y falso.
La conclusión resulta necesariamente de las premisas, pero su verdad, la verdad de la conclusión, en la lógica formal, no se proviene de ellas. Por el hecho de derivar las premisas, un consecuente verdadero resulta por accidente de un antecedente falso. La posibilidad de tales accidentes solo escandaliza a aquellos que creen que la lógica formal es autosuficiente. Los que se dan cuenta que la lógica formal no es más que un método entre tantos y que hay otras formas de conocer, pues no se escandalizan de estas contradicciones que tiene la lógica formal. Así que esto es una prueba de lo que hemos venido diciendo desde el principio, de que no podemos creer que es el único método ni que agota todo el pensamiento, sino que es una manera de enseñarnos a formar nuestra manera de conocer, de razonar, pero que tenemos que ir más allá de la lógica formal. Siendo necesaria, no es suficiente. No agota el conocimiento. Y con este ejemplo, pues se ve muy claro. Pues hasta aquí esta parte octava. Muy bien.